través de las redes sociales sobre todo, pero también en numerosos correos electrónicos que me han enviado a cara a cara, ¿no? A mi programa de WTN, o que los han mandado a Así Prensa, que recibo con más frecuencia, muchas personas que están familiarizadas, sobre todo en América Latina, en América Central, que están familiarizadas con el tema de la teología de la liberación, están un poco irritados y descontentos y confundidos de por qué el Papa Francisco ha recibido al teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que es uno de los promotores de la teología de la liberación. Algunas personas están totalmente desfasadas y no tienen idea de lo que es la teología de la liberación. No los culpo, porque la teología de la liberación es en realidad un fenómeno en total desaparición. Y lo único molesto e irritante es que es un personaje que tuvo un papel tan importante en generar instancias de violencia en América Latina, ahora trate de rehabilitarse. En síntesis, la teología de la liberación es una corriente que puso un acento enorme en la necesidad de la recuperación de la justicia en medio de nuestros países y promovió una reflexión teológica, ojo, no una acción, ojo, no una pastoral. Siempre fue una cuestión puramente intelectual, ¿no? Pero esta propuesta intelectual básicamente suponía que los católicos tenían que estar antes que todo y sobre todo involucrados en la transformación de la sociedad. Ojo, no en las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, es decir, aquellas obras por las cuales nosotros nos vamos a salvar, sino básicamente participar en la transformación social. Y varias de las corrientes de la teología de la liberación discrepaban en la manera de aplicar esto, pero lamentablemente la más famosa, la que recibió financiación de la Unión Soviética, la que fue alentada por la prensa liberal, es la versión que proponía una revolución de carácter violento. Y entre ellos estuvo el padre Gustavo Gutiérrez, que en uno de sus libros escribió: el amor universal del cristiano no se contradice con la lucha de clases, porque al rico se lo ama combatiéndolo. Esa es una aberración contra la caridad. Y lamentablemente, a pesar de que el padre Gustavo Gutiérrez ha escrito varios artículos retractándose a medias o utilizando grandes eufemismos para retractarse, como para que los capte pues un filósofo pues de doctorado en filosofía, ¿no? Con todo, esos contenidos de sus libros se siguen difundiendo. Ahora, como yo expliqué hace mucho tiempo, el entonces padre Gerhard Müller vino al Perú, se quedó choqueado, como debería ser con muchos ámbitos de la pobreza del Perú, y se hizo amigo de Gustavo Gutiérrez y le creyó al pie de la letra que Gustavo Gutiérrez no era marxista y nunca leyó su libro Teología de la Liberación Perspectiva o Fuerza Histórica de los Pobres, o el discurso que dirigió a los cristianos por el socialismo en Chile, que eran abiertamente marxistas. Gustavo Gutiérrez corrigió algunos de estos libros y en la versión de 1988 de su libro Teología de la Liberación Perspectivas y Fuerza Histórica de los Pobres, que se sigue publicando tal cual, estos libros siguen diciendo lo mismo y se siguen publicando en más de 20 idiomas tal como están. Entonces, ¿qué cosa sucede? El arzobispo Müller, que estima mucho a Gustavo Gutiérrez y que considera que debería ocupar un papel muy importante dentro de la teología, ¿no? Básicamente forzó la reunión con el Papa, porque si ustedes ven el día que Gustavo Gutiérrez se encontró con el Papa, nunca apareció en la lista de audiencias que el Vaticano escrupulosamente publica para hacer saber a quién recibió el Papa: al presidente de la congregación tal, al secretario de tal dicasterio, a los religiosos autoridades de estas congregaciones y de estas organizaciones internacionales, a este príncipe, a este rey, a este primer ministro, a este embajador. Gustavo Gutiérrez nunca apareció en la lista. Pero hay un elemento interesante, que es que la semana pasada, cuando el Papa se reunió a puertas cerradas con más de 2.000 sacerdotes
Romanos por un espacio de 2 horas, un sacerdote comenzó a elogiar a Gustavo Gutiérrez diciendo este trabajo que nosotros tenemos que realizar, según dice el arzobispo Müller, y apenas dijo el arzobispo Müller, el Papa, y esto lo pueden leer ustedes en Así Prensa, interrumpió violentamente, o sea, no digo violentamente en el sentido de agresivamente, porque saben ustedes que el Papa no es así, pero tajantemente, inmediatamente le dijo, ese es lo que piensa el cardenal Müller, no yo. Eso es lo que piensa el cardenal Müller. El cardenal Müller. Y de esta forma, el Papa obviamente estaba sacando distancia. Yo no creo que hay que hacer una lectura muy exagerada sobre cómo la reunión del Papa con Gustavo Gutiérrez ha significado de alguna manera una rehabilitación de Gutiérrez o algo por el estilo. Recuerden ustedes que el Papa Benedicto XVI recibió uno detrás del otro, primero al teólogo herético suizo Hans Küng, lo recibió a su casa para almorzar, y luego recibió a los lefebristas, que siguen siendo una organización cismática. Entonces, el Papa por caridad suele recibir y puede recibir a cualquiera, pero que la teología de Gustavo Gutiérrez es una teología que de ahora en adelante está sancionada. Esa es, como dice el Papa, la opinión del arzobispo Müller, no la del Papa, y no deberíamos angustiarnos porque la teología de la liberación, primero, no ha sido puesta sobre un altar, y segundo, se está acabando, porque los que quedan son o viejos que se van a morir o sacerdotes o religiosas que hace tiempo traicionaron y abandonaron a la iglesia. Así que tranquilos, la teología de la evangelización, la teología del Papa Francisco es la dominante y no hay por qué angustiarse de una teología que se está convirtiendo, si es que no ya se ha convertido, en un dinosaurio y en una pieza de museo. Que tengas un buen día.